contigo. Bienvenidos al programa Hablemos de Discapacidad. El mundo de la discapacidad desde una perspectiva positiva y empoderadora. Trataremos diversas temáticas con invitados especiales para derribar barreras, promover la inclusión y celebrar la diversidad de todas las personas para que sean reconocidas y valoradas. Comenzamos. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando la radio Cancha Parlaspa. Quiero darles la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Quiero recordarles que este programa es una iniciativa de la Fundación EIFODEC, cuya finalidad es difundir, informar y concienciar a la población cochabambina sobre los derechos de las personas con discapacidad. El tema que trataremos el día de hoy es discapacidad psíquica, también muchas veces conocida como discapacidad psicosocial, ¿no? Para hablar sobre este tema estamos, como en todos los programas anteriores, con el magíster Javier Mendoza, el director de la Fundación EIFODEC. Buenos días, Licen, ¿cómo está? Hola, buen día Maya, muy buen día a todos los oyentes de Radio Cancha Parlaspa. Y también están con nosotros la representante, ¿verdad?, del directorio de la Fundación de la Asociación Parasol. ¿Cómo está, señora Gladys Vélez? Buenos días. Buenos días, un gusto estar en su emisora y un saludo a todos los radio oyentes. Y también está con nosotros la psicóloga Rosario Mejía. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlas y bueno, damos inicio entonces al programa. Hablemos sobre, quizás, ¿no? Hablemos de la discapacidad psicosocial. Una discapacidad todavía invisible, ¿verdad, Rosario? Invisible porque la sociedad todavía no comprende con exactitud, si bien está presente en la ley 223, pero la gente no conoce, no sabe de qué se trata. Sí. ¿Por qué no empezamos hablando un poco de esto? Sí, ¿qué entendemos por discapacidad psíquica? Bien, muchas gracias. Sí, claramente, lo has dicho, ¿no? Es un poco complicado hablar de la discapacidad. En nuestro país, en la normativa boliviana, está como discapacidad psíquica. Pero en realidad, a nivel internacional, la normativa internacional la reconoce como discapacidad psicosocial. Sí, es cierto. ¿No? Eso implica que se tome en cuenta un abanico amplio de condiciones, ¿no? Vamos a hablar de condiciones, ¿no? Desde aquellas que tienen una base neurológica, de desarrollo, bueno, ¿no? Ahí entrarían los trastornos mentales, adicciones, todo este espectro del autismo, las condiciones que tienen base neurológica como la epilepsia y otras enfermedades de base con origen neurológico, por ejemplo. O sea, estamos hablando de esta gran variedad, digamos, pero que están incluidas internacionalmente. Así es. En nuestra normativa, bueno, y eso ha sido un poco gracias a organizaciones como Parasol, hace varios años atrás, desde el 2008 que Parasol viene trabajando en esta temática, es que se empezó a visibilizar esta temática, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no están dentro de lo que hasta ese momento teníamos como clasificación de en las el tema de discapacidad, ¿no? Uh-huh. Teníamos las personas con sordera, las personas ciegas, las discapacidad intelectual, física. Y la múltiple. Y la múltiple. Claro. Entonces decían, ¿y ahora, y dónde entran nuestros hijos? ¿No? Que tienen esquizofrenia, que tienen algún diagnóstico clínico relacionado a la salud mental. Incluida la depresión. Por supuesto, ahí es otro, vamos a hablar más adelante. Uh-huh. Entonces,
De ahí es que se empezó a visibilizar a partir de, ellos dijeron, bueno, y empezaron a organizarse, y fueron un grupo de 10 padres aproximadamente que empezaron este movimiento alrededor del 2007, 2008, y empezaron a trabajar justo se estaba trabajando la ley 223, y se incluyó en esta ley como discapacidad psíquica, ¿no? Pero todavía con esa mirada clínica. Claro, y muy tímida todavía porque no se tenía una visibilización clara sobre este tema, entonces indudablemente, o sea, fue muy difícil, pero un gran aporte para ese momento, ¿no? Porque imagínate tú, de que nadie sepa en la sociedad que ustedes, un grupo de padres, un grupo de gente, incluyen la ley, ya fue un gran logro. Sí, ha sido bastante grande ese logro, porque los papás, como dijo Rosario, se habían organizado de los que estaban internados, digamos, en el psiquiátrico, ¿no? Y ellos querían que sus hijos sean incluidos en la sociedad y laboralmente. Y es por eso que estos padres de familia se organizan y empiezan a trabajar, ¿no?, por sus hijos. Es de esa manera que va creciendo también Parasol y va influyendo, ¿no?, en la ley 223, donde han sido reconocidos como personas sujetos de derechos y obligaciones, ¿no? Eso ya ha sido un gran logro, el solo hecho de haberlos incluido en la ley, ¿no? Sí, que sean reconocidos, porque sí, definitivamente. no se conocía, no se sabía nada de esta discapacidad, ¿no? Claro. Y ese es un gran logro que se ha tenido y se va avanzando, ¿no?, en todos esos aspectos como asociación. Es más, no sé si te acuerdas tú, Rosario, pero no estaba incluida en la ley 1678. No estaba, ¿no? Para nada. Entonces es una propuesta innovadora, digamos, que parte de la sociedad civil, que Claro. eso es lo más importante. Y además hacer esta diferenciación también, ¿no? Porque muchas veces se confunde la discapacidad psíquica con la discapacidad intelectual o Mental, viceversa. en realidad Claro, le dicen, mental. ¿no? Sí, Mental. y la mayoría de la gente siempre se anda confundiendo, Sí. hasta ahora. Sí, hasta ahora piensan, Sí. ¿no?, de que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Y eso también hay que establecer esa diferenciación. Qué interesante, sí. Sí, y al interior de esta misma población, de este sector, vamos a decir, también hay otras condiciones, ¿no? Por eso hablaba, en la normativa internacional se toma en cuenta este amplio espectro de personas Claro. que tienen diferentes necesidades, requieren de diferentes tipos de atención, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ahí es que Parasol, vamos a decir así, como que se ha centrado más en una población concreta, ¿no?, que tiene que ver con los trastornos mentales, ¿no? Ya. De origen psiquiátrico, vamos a decir así, Ya. ¿no?, para que se conoce más. Y bueno, y a partir de esto es que Parasol por la iniciativa del grupo de padres, es que se centra en esta población. Sin embargo, están estos otros sectores también, ¿no? Y de repente ese es el problema, ¿no? Como que se va restringiendo y se piensa que la discapacidad psíquica en nuestra normativa o psicosocial solamente tiene que ver con esquizofrenia, ¿no? Entonces piensa que esta discapacidad es igual a esquizofrenia. Claro, hay un No es- reduccionismo total, porque Así prácticamente, como tú explicabas al principio, hay una gran variedad, digamos, de trastornos que podrían incluirse de esto. Inclusive hablabas de trastornos del neurodesarrollo, Así como el es. autismo, ¿no? TDAH. El TDAH también, claro que sí. Y hay un montón de condiciones que a la larga, cuando no son bien atendidas, ya a la adolescencia, en la edad adulta, llegan a Parasol con otro tipo de condiciones también, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complejo esto. Pero una pregunta, ¿qué está haciendo Parasol para cubrir estas demandas? Porque me imagino,
porque ahora hemos visto en este último tiempo que hay muchas personas con trastornos de déficit atencional, con TDAH, por ejemplo, y autismo. O sea, la población infantil ha crecido muchísimo. Sí, Nosotros hay tenemos un muchísimos casos de proyecto niños. de prevención de discapacidades que trabaja con niños de 0 a 6 años y realmente nos sorprende la cantidad de niños. ¿Cómo está haciendo Parasol para atender, para absorber estas necesidades? ¿Está tomando en cuenta, las está agrupando? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, a nivel de organización, ya se han creado asociaciones de padres de chicos con autismo, lo que no estamos visibilizando todavía y está un poco en el aire son los familiares y los padres de los chicos que tienen TDAH. Entonces, ¿cómo está trabajando Parasol este tema? Parasol esencialmente está trabajando con personas con trastornos psicosociales, ¿no? Sí. Con esquizofrenia, bipolaridad. No es tanto con el grupo de autismo, TDAH, sino nos estamos centrando en esta área, ¿no? de salud mental en esquizofrenia, ¿no? Porque generalmente son esos los pacientes que llegan ya avanzados muchas veces por no recibir el tratamiento adecuado, ¿no? En su momento. Entonces ya con una discapacidad ya vienen muchas veces y otros están todavía a tiempo y es con ellos que trabajamos con ellos y con sus familias a través de terapias en los servicios que ofrece Parasol, ¿no? Les ofrecemos procesos terapéuticos para que salgan adelante tanto los usuarios como los familiares, ¿no? Y esa es nuestra área de trabajo, digamos, ahora en Parasol, pero sí estamos viendo, ¿no? La visión de ampliar, tal vez trabajar con niños autistas, ¿no? Sí, yo creo que es muy necesario. Yo les preguntaba esto porque vemos que hay muchos papás, ¿no? Sí, y que no saben. Que qué no hacer, saben a dónde van a saben acudir, no dónde saben qué referente organizacional pueden tener. Están solos prácticamente. Entonces, esa es la gran pregunta de los padres, por eso nos animamos a hacerles esto para que ellos de alguna forma sepan, digamos, que podrían ser, digamos, tomados en cuenta en el futuro o formar una asociación más específica, digamos, propia de las características de los chicos que tienen trastornos en el neurodesarrollo, etcétera. Hay ¿no? organizaciones, asociaciones específicamente relacionadas al autismo. No estoy segura si De autismo sí, hay, sí. No estoy segura si hay TDAH, pero sí. No, de TDAH no. Y hay sí. iniciativas, creo, que con las que están trabajando. Me enteré por ahí, no estoy muy segura, pero creo que hay un centro que está trabajando concretamente esta parte TDAH. Creo que es un centro privado, si no me equivoco. Sí, hay varios ya que están trabajando. Hay varios, sí, hay varios centros, pero el Sí, tema son es este, privados. ¿no? Como tú lo dices, son privados, pero lo que no encontramos son asociaciones. Por ejemplo, de autismo, sí. En el municipio de Sacaba hay una asociación, ¿no? Afitea se llama, de madres de niños autistas, sí, pero de madres autistas, o sea, de niños autistas. Pero, digamos, los que quedan fuera siempre son los de TDAH y por eso me llamaba un poco la atención, porque no he visto ni en Cercado, ni en Sacaba, ni en otros lugares. Y claro, la pregunta iba un poco para ver si Parasol podía cubrir este aspecto, pero creo que, bueno, por el momento, como tú ya lo dices, están trabajando más en el tema de este sector de personas que tienen esquizofrenia, digamos... a nivel de trastornos mentales graves, ¿no? Sí, trastornos Claro. graves. Adolescentes y adultos. Adolescentes y adultos, no niños. Eso es importante aclarar. No niños, Perfecto. aunque nuestra intención también es, lo hacemos, ¿no? Dentro de las iniciativas, trabajar el tema de la prevención, ¿no? Porque es importante esto. Si bien el primer brote psicótico puede surgir generalmente a partir de la adolescencia, Así es. sin embargo, durante la niñez hay indicadores, ¿no? Hay señales que muchas veces no las tomamos en cuenta.
Aquí le voy a hacer un pequeño corte porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando sobre las causas también y estas señales que incluso se pueden detectar desde la infancia, por ejemplo, para que todos los padres que nos están escuchando, todas las personas estén atentas. Bueno, son las 8:20 de la mañana, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos momentos. Enseguida retornamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. 91.9 Radio Cancha Parlaspa. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Te dejé sin palabras. Ahorra contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo al 817-4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los UCLA Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ANTV. Beneficiario Guañupuktin Zenta Dignidad Manta, gestora Cutichipun 1800 bolivianusta, picha demuestran gasta Cuscanta Caisepelios Huasan Manta Chayman. Plazo Caicolca Cutichipunapa, Chunca Pusagnios Kilas Guañu Pusan Manta Pacha, Chaypasta Cualtasonga, recibo o facturas Sepelios Huasamanta, Chanta certificado de defunción original, carnets originales IMA, documentos a Huasamanta, 30 días calendario Colque Cutichipunapa, Correitata Jatinki, bancos autorizados Niscapi. Hasta hoy Yachaita Munanki Chayka, Tapukuiniki Kanchayka, Guajarimuita Tinki Kai línea gratuita, 810 16 10 Niscaman. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Vamos a comprar cemento Cobose, que por esta compra nos van a premiar. Solamente busca el ticket dorado y una moto al instante podrás ganar. Compra IP40, también el IP30. Compra cemento Cula o cemento Popular. Para ganar la moto, bicicletas, televisores lindos, celulares, con Cobose todos vamos a ganar. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida desde la notificación de la resolución administrativa al 31 de julio del 2024 o hasta agotar stock. Más información en www.soyganadorcobose.com. Mientras algunos ponen piedras en el camino, el presidente Lucho construye carreteras para la integración y el desarrollo. En Santibáñez, Cochabamba y en San Pedro de Buenavista, Potosí, el presidente Lucho entregó la Ley 1550 de declaratoria de red vial fundamental de la carretera de integración entre Potosí y Cochabamba. Una obra largamente esperada que ayudará a salir de la pobreza a las comunidades del norte potosino y facilitará el intercambio comercial directo entre departamentos hermanos. Cumplimos una vieja deuda del Estado. La integración directa entre Cochabamba y Potosí. La ruta del Tincuy, la ruta de integración del Bicentenario, que va a unir dos hermanos departamentos que tienen mucho que intercambiar en comercio. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva Potosí! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Ya sabemos lo importante que es contar siempre con alguien que no te falla, que te escucha, que te levanta y te entiende, porque es auténtica, original. Así es tu leche evaporada Gloria de Nestlé. Sí, la de la tapita con el relieve Nestlé. Y ahora Gloria vuelve con una promo que te da más. Busca el número de lote y hora de tu leche evaporada Gloria de Nestlé en la base de la lata. Regístralo en promogloria.com y después de llenar tus datos, recibirás un código para participar en uno de los 2 sorteos de 10 premios de 10,000 bolivianos. Recuerda buscar el relieve Nestlé en la tapa. Leche evaporada Gloria de Nestlé. No te falla. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Cancha Parlaspa 91.9. Al servicio de la población. Estamos de retorno con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Estamos aquí con la psicóloga
Rosario Mejía y con la representante de la Asociación Parasol y con el magíster Javier Mendoza, también director de la Fundación EIFODEC. Bueno, estamos hablando sobre la discapacidad psíquica o también conocida como discapacidad psicosocial. Entonces, licenciada Rosario, una pequeña conceptualización, por favor, sobre qué es la discapacidad psicosocial para todas las personas que nos están escuchando y también para generar un poco más de información para que podamos reconocerla y además, ¿no? Y también visibilizarla y hacer esta diferenciación con la discapacidad intelectual. Gracias. Así como mencionabas, de repente en nuestra normativa está, en la ley 223, está como discapacidad mental o Así psíquica, es. ¿no? Sí. En esta, quiero leerles un poquito. Claro. Sí, tal mejor cual si está, tenemos una definición escrita. y ya les voy a explicar por qué me interesa. Sí. ¿No? Dice, según la ley 223, dice, personas con discapacidad mental o psíquica son aquellas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les dificulta adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles al desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica. Según esta definición, el énfasis está en la persona que tiene la condición, que tiene el trastorno mental, que tiene la adicción, la persona que... Pero además dice sin conciencia. ¿No ve? Al último, o sea, es sin conciencia de realidad, sin conciencia de enfermedad. De la enfermedad. Es como si estuviéramos hablando específicamente de una esquizofrenia, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero, y es esa condición propia de la persona y es de ella. Exactamente. Claro. O sea, es solo de ella, que es lo más... Exactamente. Lo que más llama la atención. Ley 223, que fue promulgada en 2012. 2012, en marzo del 2012, sí. Ahora, ¿cómo se entiende a la discapacidad? Con esto del cambio de paradigmas, del enfoque de derechos, etcétera. ¿Qué es la discapacidad psíquica? Y la OMS hace una definición muy chiquita, muy cortita, y las voy a leer también. Dice, la discapacidad psicosocial se refiere a las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión. Mucho más amplio. ¿Y dónde está el énfasis? En el entorno. En el entorno. Claro, es que esa es la gran diferencia. La Organización Mundial de la Salud, o sea, lo que hace es incorporar el entorno y no centra, digamos, la dificultad en la persona. Y esa es una claro, porque es una mirada médica la que se tiene en la mayoría de los casos. Entonces, claro, por supuesto es una visión más amplia y además quita este estigma también, ¿no? O sea, quita la responsabilidad, por así decirlo, de la persona, ¿no? Claro, como si fuera un problema de ella, en realidad. Sí, pero sin embargo, como decía la señora Gladys y como decían ustedes al empezar, ha sido un primer momento en el que se ha visibilizado al sector. Era necesario hacerlo. Y respondía a las necesidades de ese momento. Así es. De cómo se pensaba, cuál era el paradigma del momento, ¿no? Ahora estamos en otro momento histórico, en otro paradigma respecto a la discapacidad, otra forma de entender a la persona, y requiere, por lo tanto, otra atención, claro, ¿no? Desde otra perspectiva también. Desde una perspectiva social, ¿no? Hay que darle una mirada social al tema de las discapacidades, porque en realidad ese es el cambio que tenemos que producir. Y bueno, y para eso, ¿qué está haciendo Parasol? Nosotros hacemos incidencia, digamos, a nivel municipio, gobernación, a nivel ministerial con la federación.
Boliviana de Discapacidad Psíquica, con FEBOLDIPSI, ¿no? Ya hemos trabajado en nuestro gran anhelo, que es la ley de salud mental, ¿no? Participamos en esto del baremo también, para hacer este cambio que nosotros queremos, que se cambie la visión, ¿no? Porque ya es momento de renovar, digamos, el concepto que está en la ley 223. Entonces, queremos cambiar todo eso con nuestra ley, ¿no? Que es un gran anhelo, la ley de salud mental, ¿no? Ya se ha trabajado una ley, se ha presentado ya con una diputada, está en la Cámara de Diputados, pero no avanza, ¿no? Todo es político, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente sí. Nosotros también estamos detrás de una ley de inclusión laboral para las personas, para todas las personas con discapacidad, que la ha presentado el Defensor del Pueblo, y está ahí. No avanza, como usted dice, lamentablemente está muy parado todo también este tema. Trabajamos con el baremo, hemos participado en la elaboración del baremo también, ¿no? Estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Desde ahí, en los ministerios, donde con las autoridades, ¿no? Porque después, como usted mencionaba, que hay que salir a pelearla, a lucharla en las calles, no podríamos hacerlo solos, siempre a través de la federación, ¿no? De nuestra federación departamental también. Perdón, Amaya, pero yo quería que nos comente un poco lo que estaban comentando antes, cuando estábamos en la pausa. ¿Por qué no hay una participación más activa de las personas con discapacidad psíquica para la conquista de sus derechos? Gracias. Y es que, sí, es que es un proceso, ¿no? Un proceso del mismo movimiento asociativo, ¿no? Decía el 2007, se juntan estos papás preocupados, ¿y ahora qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Era la preocupación recuerdo muy bien a don Humberto Alcoreza, el fundador, el primer presidente de la Asociación Parasol. Él ya falleció, y él decía, yo ya estoy viejo, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Y esa era su preocupación. Entonces, y así nació, y este es un proceso de empoderamiento también del movimiento mismo, ¿no? Si bien en la ley aparecemos con esta otra mirada más clínica, biologicista, médica, como decían, ha sido un primer paso necesario, ¿no? Aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿No? Aquí tenemos derecho, etcétera. Entonces ahora están en otro momento. ¿Y qué es lo que se busca con el movimiento asociativo actual, junto con la Federación Boliviana de Discapacidad Psíquica? Es que eso que se había centrado del déficit en la persona, transite a la sociedad, ¿no? Que el déficit no está en la persona. El déficit está en la sociedad, que es quien margina, discrimina, excluye. O sea, en otras palabras, transitar del modelo médico a un modelo más social, donde sea corresponsabilidad de todos. Porque la salud mental es parte del ser humano. Así es. No es de la discapacidad. No es propio de la persona. Es propio de la persona. Es como si yo hablara si quisiéramos anular parte del ser humano, de cualquier persona que habita en el planeta Tierra. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué es? Y la pregunta era, ¿por qué el movimiento asociativo no se impone y no exige sus derechos? Porque todavía nos está costando cambiar esa mentalidad de discriminación, de marginación. Tenemos miedo todavía de aparecer y decir, tengo esquizofrenia, tengo un problema de salud mental. O sea, los prejuicios culturales se anteceden la sociedad en todavía, este tema. Claro, muchos, en Parasol tenemos algunos que prefieren no hablar del tema, Seguro. Ni siquiera en familiares cercanos, por temor a que los estigmaticen, los excluyan, porque así empezado, ellos decían, desde que mi hijo, alguien decía, una mamá, desde que mi familia se ha enterado que mi hijo tiene esquizofrenia,
ya no nos invitan a sus fiestas, a las reuniones familiares. Claro, y eso es total discriminación, ¿no? Sí. Entonces, salir a mostrarse es un proceso, ¿no? Que también en Parasol lo estamos trabajando, hemos avanzado, hemos hecho grandes logros. Y yo creo que ahí tenemos que mirar, esa es la gran mirada que tenemos que tener, el avance que han tenido. O sea, lo mismo ha pasado, tú sabes, entrevistando a tantas personas con discapacidad, hemos visto que ha sido muy difícil el empoderamiento, pero tú lo has dicho, es parte de un proceso, o sea, se dio un primer paso importantísimo. Y bueno, seguramente vamos a incorporarnos todos, porque ese es el otro aspecto también, no pueden estar solos, ¿no? Yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia con respecto a otras discapacidades, en términos de buscar reivindicaciones que interesen a todas. Claro, comunes. Las discapacidades. Sí, ¿no? Reivindicaciones comunes, claro, y que sean de beneficio también. Si no coincidimos, por ejemplo, en otros temas, por ejemplo, como el tema de la educación, del trabajo, de la salud, que nos compete a todos. Sí. O sea, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Vamos a estar fragmentados y va a ser muy difícil poder avanzar en este terreno, ¿no? Claro, por ejemplo, en la normativa, ¿no? de esta, bueno, no sé si habían escuchado, pero el Defensor del Pueblo presentó una propuesta de ley, ¿no? Una nueva propuesta de ley de inserción laboral, de inclusión laboral. Entonces, y ahí también están visibilizadas también las personas con discapacidad psíquica. En tema de horas de trabajo, de reducción de horas de trabajo. Pero esta ley está invisibilizada, nadie hace nada y está ahí, parada en el legislativo. Y no sé si ustedes, por ejemplo, tienen conocimiento sobre esta normativa, esa propuesta que ha presentado el defensor. Sí, a partir de tenemos como parte de FEBOLDIPSI, nosotros somos parte también de la... hay comisiones de las federaciones nacionales, ¿no? Y se trabaja por áreas. Entonces hay una comisión laboral, y a partir de la participación en esta comisión laboral hemos tenido conocimiento de esto, ¿no? A partir de esta comisión también hemos hecho llegar los aportes, ¿no? Como sector a esta ley, ¿no? Sí, tenemos conocimiento. Pero sí, algo que quería un poco enfatizar es el tema de la exclusión, ¿no? O sea, más allá de la discapacidad como tal, como sector, eso va más de una manera general a temas de salud mental. Entonces, como sociedad nos da miedo hablar de salud mental. No hablamos de nuestra salud mental y se estigmatiza también, ¿no? El hecho de que alguien diga necesito ir al psiquiatra porque tengo ciertas condiciones que no me permiten funcionar bien en mi trabajo, una depresión, por ejemplo. Sí. La gente no lo dice, o prefiere no ir, dice, no puedo ir al psiquiatra porque, no, pues no estoy loco. Estás loco. No estoy tan mal como para ir al psiquiatra, y eso puede empeorar, agravar. Claro. Y eso no tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con temas de salud mental con cualquier ser humano. Incluso dentro del movimiento de las personas con discapacidad, cuando hablábamos de salud mental, nos decían, no, ese es un tema para ustedes, nosotros no tenemos que tocar ese tema, los otros sectores, ¿no? Entonces les decíamos, pero ¿cómo? Es como si estuvieras anulando parte de tu esencia, ¿no? Como ser humano, ¿no? La salud mental. Pero además porque no comprenden que a las discapacidades que tienen están asociados estos trastornos. O sea, normalmente una persona con discapacidad intelectual puede sufrir de depresión. O sea, ahora, por ejemplo, yo te doy un dato, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que en estos últimos tiempos se ha incrementado en la población mundial un 25% de gente que sufre, por ejemplo, mayor depresión.
¿no? Y en las personas con discapacidad intelectual, claro, tenemos muchas que tienen otros trastornos asociados a su discapacidad, pero que no son visibles. Los padres, las madres no lo saben reconocer, no saben que sus hijos están viviendo estos procesos, y claro, por eso también te dicen que no tiene nada que ver con las otras discapacidades, cosa que no encaja, ¿no?, en la realidad. Claro, esto afecta a todos, en realidad es de todos, como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente, pierde un brazo o una pierna, o sea, primero está la salud mental, ¿no?, porque sufre un trauma tremendo al perder un miembro de su cuerpo, ¿no? Y eso no se ve. Y ahí está ese trauma, a veces no se recuperan de eso, ¿no? Y quedan con algún trastorno o con una depresión profunda, ¿no? Entonces, todo está relacionado, todas las discapacidades, con la salud mental, ¿no? Claro, y a partir de eso es que se debería, ¿no? Bueno, retomando lo que mencionábamos hace rato, de estas reivindicaciones comunes, ¿no? De reconocer de que no están aislados, de que no deberían ser como una asociación que tiene que exigir sus derechos de manera aislada, ¿no? Ya no reforzar todo esto, sino empezar a generar, no sé, pues más alianzas también con el resto de las asociaciones. Eso para tener logros, ¿no? Para poder tener cambios en la sociedad. Sí. Bueno, un poco retomando lo que nos comentaba Javier, les he traído algunas cifras de la OMS respecto a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Y me gustaría compartirlas con ustedes para que analicemos. Sería muy buenísimo, pero tenemos una pausa, ¿no? Sí, tal vez más bien para no cortarle, nos puede brindar toda esta información después de la pausa, porque ahorita sí, ya son las 8:42 y sí, tenemos que hacer una pequeña pausa, volvemos en unos minutos. Enseguida retornamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Despertamos con una canción, escuchamos la voz del corazón. Contigo yo quiero compartir mis días. Cancha Pardas está aquí para escucharte, para acompañarte. Junto a ti yo estoy, junto a ti yo estoy. Cancha Pardas está aquí. Para ahorrar y crecer, necesitas un aliado. Te presentamos la cuenta de ahorro Rinde Más, el aliado que le da a tu dinero la oportunidad de crecer a una tasa de hasta el 3,75% de interés anual, sin monto límite y sin restricciones de retiro. ¿Qué esperas? Abre tu Rinde Más ya y dale a tus ahorros la confianza y solidez que necesitan. Porque con el Mercantil Santa Cruz, puedes. Cumplimos 36 años y para celebrar, Cerámica Cobose presenta su nueva colección Aura, diseñada para irradiar espacios de distinción. Aura combina la belleza de la naturaleza con elementos como piedras, mármoles y maderas, creando ambientes sofisticados y elegantes. Eleva tus espacios con la calidad que distingue a Cerámica Cobose, tradición en calidad. En agosto, el concierto del año, antología de la música boliviana, junto a Tempo, Wilson Molina y la voz del oriente boliviano, Gisela Santa Cruz. Viernes 2 y sábado 3 de agosto, Teatro Allá, 19:30 horas. Venta de entradas, 717. 11-8-20. Tempo. Beneficiario Huañupuktin Zenta Dignidad Manta, gestora Kutichipun 1800 bolivianusta, picha demuestran gasta Cusanta Kai Sepelios Huasan Manta Chayman. Lazo Kai Colca Kutichipunapa, Chunca Pusagnios Kilas Huañupusan Manta Pacha, Chaypacta Cualtasonga, recibo o facturas Sepelios Huasamanta, Chanta certificado de defunción original, carnets originales IMA, documentos Ayhuasamanta, 30 días calendario Colca Kutichipunapa, Correitata Jatinki, bancos autorizados Niscapi. Hasta hoy Yachaita Munanki Chayka Tapukuiniki Kanchayka, Guajarimuita Tinki Kai línea gratuita 810 16 10 Niscaman. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS.
Typirec, el antigripal con rápida acción. Te permitirá dejar atrás el resfrío y seguir haciendo lo que amas, trabajando para cumplir tus sueños. Que el resfrío no te detenga. Typirec, el antigripal infaltable de los que no pueden faltar. Evite cambios bruscos de temperatura, lávese las manos constantemente y evite medicamentos falsificados. Consulte a su médico. Venta libre solo en farmacias. Quiero encontrar lo mejor que yo puedo ser. Decido ser un par con integridad. Voy más allá. Ser par, llegar a ser más que un profesional. Por ti, por mí, yo quiero ser un par. Por mí, yo quiero ser un par. Inscríbete ahora. UPAL, Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Estás en tu radio. Cancha Parlaspa 91.9. Estamos de retorno con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la radio Cancha Parlaspa. Nosotros continuamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Como ya les mencionaba anteriormente, estamos tratando la temática de discapacidad psíquica. Y con nosotros también están, bueno, conmigo está el magíster Javier Mendoza y también representantes de la Asociación Parasol. Bueno, entonces, licenciada Rosario, nuevamente, para volver a contextualizar a las personas que tal vez recién están sintonizando el programa, no sé si es que nos puede brindar tal vez, o también la señora Gladys, como que una pequeña contextualización, ¿no?, sobre la situación de las personas con discapacidad psíquica en la sociedad, ¿no?, en nuestro, por ejemplo, en el departamento o en el país también. Sobre todo estamos hablando de su participación en educación, en salud, en el tema laboral, el apoyo que reciben del Estado y todo esto. En este tema de la participación hay un concepto clave, ¿no?, que es la accesibilidad, ¿no? ¿Cuán accesible es todo esto que acaban de mencionar para la persona que está atravesando una situación de un problema de salud mental? Claro. Y ahí encontramos así en mayúscula, con negrita, cursiva, todo lo que quiera resaltar, el estigma, ¿no?, que es la gran barrera en esto de la salud mental, ¿no? Y de ahí se generan todas las dificultades, los obstáculos en las diferentes áreas. A nivel laboral, como les comentaba, muchos prefieren en sus fuentes laborales no comentar que tienen un diagnóstico, si es que les es posible todavía funcionar y acceder a un espacio laboral, ¿no? Porque imposible pedir permiso porque tengo que ir a mi terapia o tengo que ir al psicólogo, claro, o al psiquiatra, o tomo medicación, tomo psicotrópicos o algo. Entonces la gente empieza a asustarse y decir, tiene algo, es peligroso, exacto, es peligroso, es agresivo, violento, ¿no? Sí. Violencia. O puede entrar en crisis cualquier momento y generar un problema en la empresa, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, incluso cuando tengo que contratar a personas con discapacidad, prefiero los otros sectores porque por ahí violento viene y me hace algo, ¿no? Sí. Entonces hay ese estigma. Así es. Que se maneja, ¿no? A nivel educativo la situación es semejante, ¿no? Sí. Tenemos jóvenes que han abandonado la universidad en situación de egreso ya por esto, ¿no? Había un muchacho, está en Parasol, él decía, empezó a escuchar voces y sentía que sus compañeros se burlaban de él, que lo insultaban. Y bueno, cuando fue a hablar con primero su docente y luego una autoridad de su facultad, le aconsejaron que mejor dejara la carrera porque no sabían cómo poder ayudarle
y que mejor no. Entonces él dejó de estudiar. Qué estando injusticia. en un tercer año de bioquímica, ¿no? O tercero o cuarto ya estaba, no recuerdo bien, pero estaba, tenía un buen avance, digamos, ¿no? Y cosas así que les sucede también, ¿no? Igual jóvenes que no han salido bachilleres por este tema también han tenido su brote psicótico y el colegio, sin saber qué hacer, los han preferido no lo traiga más, ¿no? Claro, es una sociedad que no entiende a nivel de y no salud, comprende la situación de estas personas. Se sienten con la necesidad de aislarse, lamentablemente. Claro, es que es más fácil, ¿no? Directamente Claro. rechazarlo. No sabemos qué hacer. Sí, decir no, Sí. a considerar hacer cambios estructurales también. en la atención en salud. Les voy a dar una anécdota chiquita, así rápida. En un lugar no voy a decir en qué lugar, en un lugar del país, en un centro, en una unidad sanitaria del país, una mamá fue con su hijo a pedir atención, el psiquiatra la atendió y al final, que ni siquiera lo vio al muchacho, ¿no? Pero al final de la sesión le pidió a la mamá que la próxima vez que vaya ya no lo lleve al hijo, que solamente vaya a recoger la receta. Así estamos. Esa es una anécdota Qué cosa. para que ustedes vean cómo es. Bueno, pero también hay, yo digo, dentro de estos avances, también hay este cambio de mentalidad, ¿no? Nosotros, como Parasol, hemos tenido la suerte, digo, de ahora de trabajar con médicos, otros psicólogos también, que ya no están en esta línea, ¿no? Y están empujando también a este cambio de paradigma. Y hay médicos psiquiatras con esta otra mirada, y que es lo que nos da esperanza, ¿no? Por eso en Parasol seguimos trabajando, pero todavía hay este otro tipo de dificultades que nos ponen estas barreras, todavía podemos observar, ¿no? Es lamentable porque, bueno, estamos hablando de una población prácticamente discriminada, Sí. todavía en varios El órdenes. cambio empieza de nosotros también, ¿no? Como asociación estamos cambiando nuestra mentalidad. Si al principio teníamos miedo como familiares ocultar y no decir a nadie que mi hijo tiene un diagnóstico en salud mental, entonces nuestro miedo, ¿no? Los encerran, los encadenan. Pero ahora estamos cambiando esa mentalidad y el cambio empieza en uno mismo. Nosotros cambiamos las familias y salimos empoderados hacia afuera a reclamar nuestros derechos, a luchar contra el paradigma, ¿no? Y decir, no, esto es una enfermedad, tal vez como cualquier otra enfermedad, que tiene que estar medicado, que tiene que estar controlado. Y atendida por el Estado. Sí, y eso es lo que falta, ¿no? Y a partir de eso uno va luchando, ¿no? Por sus derechos, por el respeto como persona, ser reconocidos como personas principalmente, y a partir de eso ya seguir la línea en la lucha, ¿no? De conseguir todo el beneficio que uno merece como persona, ¿no? Claro. Entonces es a partir de eso que nosotros vamos luchando siempre contra el estigma, contra esa gran barrera que hay, ¿no? Pero primero nosotros nos tenemos que liberar de eso para empoderarnos y salir a reclamar y aliarnos con otras discapacidades, ¿no? Con las federaciones departamentales o nacionales para hacer nuestra lucha y avance y ganar, ¿no? En este sector, como lo mencionaba. Claro, porque rescato también algo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que la salud mental es un tema de todos, que no solamente de este tipo de discapacidad. Bien, nos comentaba sobre algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que me imagino que se han incrementado muchísimo después del COVID-19. Sí, justamente a raíz de esto, la salud, esto de la salud mental ha cobrado importancia, ¿no? Bastante con esto de la pandemia, justamente. Claro, el encierro y todas las medidas. Exactamente. Y la OMS hace nos da algunas estadísticas, en base a las estadísticas, algunas
probabilidades, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, que dice hacia el 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad, ¿no? Y bueno, y hace poquito estuve en una conferencia de alguien de la OMS y decía, bueno, decíamos al 2030, pero nos habíamos equivocado porque ya es. Claro. Dijo, ya es. Ya estamos. Ya estamos. Nos habíamos previsto para el 2030, pero esto ya está. Y bueno, y nos dicen, ¿no? 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. 1 de cada 4. Ahorita estamos 4, alguno de nosotros. ¿No? Estamos Como probabilidad. 5, entonces tenemos que ver cuál de nosotros ya tiene un trastorno y qué podemos mental. Tener también, ¿no? O sea, tal vez tenemos algo a lo variado largo de la vida. Claro. El 12.5% de todos los problemas de salud, en general, está representado por los trastornos mentales. O sea, de todos los problemas del 100%, el 12.5% son trastornos mentales. Es una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares, que son las dos cifras con más prevalentes, digamos. Exactamente, ¿no? El 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. El 1% de la población mundial. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza en nuestro sistema educativo, por ejemplo, cuando están en secundaria, vamos a decir. Claro. ¿No? ¿Y qué se hace por la salud mental en los colegios? Nada. No se hace nada. No, pero es que el actual currículum tampoco no está orientado a trabajar la salud mental. O sea, claro, a pesar de que en las unidades educativas hay psicólogas, ¿no? Claro, pero se trata de introducir en los contenidos temáticos, ¿no ve? Digamos, materias que estén orientadas a manejar el tema de la salud mental, porque si no lo haces, imagínate lo que nos espera. Claro, imagínense, aquí al lado, en Argentina, están peleando, no sé si ya lo tendrán, por una ley de educación socioemocional, ¿no? En el que la educación de las emociones que nos decían ustedes, se trabaje en todo de manera transversal. Y no es una asignatura, no es un programa, es algo que todos los maestros tendrían que trabajar, ¿no? Bueno, es eso. Ya casi para terminar, entre el 35 y 50% no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. En el caso nuestro, yo creo que está un poquito más por arriba de esto. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado desde el 18.4% entre 2005 y 2015. ¿No? O sea, ha aumentado ese porcentaje, 18.4%. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 19 a 29 años, ¿no? Eso entre lo más relevante relacionado a salud mental. Claro, sin mirar los noticieros. Sin mirar los noticieros, ¿no? Y lo que nos dice todos los días los canales de televisión y la gran escalada de violencia que hay, los niveles de adicción, de consumo de alcohol. Realmente nuestra sociedad ha tenido un cambio, pero muy fuerte. Ha sido, digamos, el abandono de los padres estando ahí, ¿no? El abandono, y hay jóvenes, niños de 10, 12 años que están, ¿no?, en el suicidio.
hay muchos casos de esos, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Exacto, hay que hacer algo. Bueno, ya son las 9 de la mañana, nosotros ya estamos al borde. Pero antes de terminar, quisiera que por favor puedan dar tal vez algún contacto para todas las personas. Pero antes, ¿por qué no les pedimos su compromiso para ver la posibilidad de que el próximo programa podamos seguir hablando de este tema y de salud mental? ¿Será posible? Sí, claro. El próximo viernes continuamos. En la segunda parte, porque hay mucho de qué hablar. Hay muchísimo de qué hablar. Les mencionaba que desde Parasol y somos parte de un proyecto de salud mental comunitaria, está empezando justo estos días, y sí, nuestra intención es, nuestro objetivo es hablar de salud mental, que todos hablemos de salud mental, y perdamos este miedo, ¿no? A hablar de la salud, romper este estigma, romper esta barrera, y sí, agradecemos esto, y si perfecto, nos gustaría... hablemos entonces el próximo programa. El próximo programa, sí, por favor. Mental. Así, continuamos hablando sobre salud mental y también, ¿no?, sobre todo lo que es la discapacidad psíquica. Entonces, bueno, tal vez nos dejan su número de contacto, por favor, tal vez para alguna persona que ha escuchado el programa y que está interesada. Contactarse con ustedes, sí, por favor, claro. Sí, es el 722-520-86. ¿No? Rosario Mejía. Y de la señora Gladys también, por favor. Es el 78 31 75 76, presidenta de Parasol. Bueno, muchísimas gracias también. Quiero agradecerles de verdad toda la información que nos han brindado en el programa del día de hoy y también su participación, ¿no? Y también les agradezco de antemano de que el siguiente viernes podamos seguir hablando sobre este tema. Muchísimas gracias también al Magíster, muchísimas gracias a Lidia que está en controles y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Discapacidad. No se olviden de sintonizarnos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y el reprise los domingos a la 1 de la tarde. Quédate en Cancha Parlaspa 91.9. Ya viene el micrófono de la yacta. ¿Estás listo para el regreso a clases? La lonchera de tus hijos merece las mejores opciones. Empieza el día escolar con todo el sabor de Del Valle Néctar, Aves y Vital. La combinación perfecta para una vuelta a clases llena de energía y creatividad. Llena su lonchera de imaginación. ¿Ya conoces nuestra campaña urológica? Está destinada a todos los pacientes que tienen más de 40 años. Pacientes que tienen dificultad para vaciar la vejiga, que se levantan varias veces en la noche. Si tiene estas molestias, es candidato para una consulta urológica. En el Hospital Univalle tenemos la campaña más completa para detección precoz de problemas obstructivos y sobre todo el cáncer de próstata. Te esperamos. Atención operadores de transporte de carga internacional. El Servicio de Impuestos Nacionales ha emitido una norma con grandes beneficios para ti. Ahora, los operadores de transporte de carga internacional pueden beneficiarse de la factura tasa cero IVA. Así es, el titular del NIT, representante legal o apoderado debe aproximarse a las oficinas de la Administración Tributaria de su jurisdicción, presentar la tarjeta de operación internacional vigente y la autorización para operaciones en tránsito aduanero internacional para realizar la reasignación de la actividad en el padrón biométrico digital y solicitar la dosificación de facturas manuales tasa cero o la habilitación de la modalidad de facturación electrónica en línea tasa cero. No pierdas esta oportunidad y obtén más beneficios con la factura tasa cero IVA. Para más información visita www.impuestos.go.go, llama a la línea gratuita 810-3444 o pide ayuda en asistencia en línea. Servicio de Impuestos Nacionales, unidos rumbo al Bicentenario. Hola, compadre, ¿qué estás haciendo por aquí? Buscando pues al campeón, compita. ¿El campeón? Compadre, debes estar de chaki. ¿Cuál campeón si estamos lejos del estadio? ¿Qué? ¿Cuál estadio? El estadio de fútbol, compadre. ¿Acaso no estás buscando al campeón? No, pues, compa, ¿qué pasa? Al tanque de agua campeón.
De Plástico Carmen, pues. El campeón de los tanques. Campeón en resistencia, en durabilidad e higiene. Campeón en garantía y calidad. Un tanque campeón por donde lo mire. Tanque campeón. ¿Tu compadre, tienes un tanque campeón en tu casa? ¿Creerás que no, compa? Yo tengo un tanque perdedor, porque pierde por todos lados. Y no hace mucho que lo compré. ¡Ay, compadre! Tanque de agua campeón de Plásticos Carmen. Encuéntranos con nuestros distribuidores autorizados. Estás en sintonía de Radio Cancha Parlaspa 91.9. Emisora regulada y fiscalizada por la ATT. ¡Ay, qué otra vuelta sin agua! Grupo San Rafael soluciona tus problemas para que no te falte agua en casa. Cuenta con asesoramiento técnico,